cuando yo trabajaba en esta empresa financiera, a mí me Mm, gusta mucho comunicar, pero había un desarrollador en su momento que siempre me cuestionaba el por qué estábamos haciendo Esa lo que claridad estábamos. le dio mucha accionabilidad a todos los equipos, incluyendo el mío. Entonces, sabían todos cómo era que íbamos avanzando y cómo estábamos hacia atrás o hacia adelante en esa hipótesis. En este capítulo hablaremos de funcionalidad versus resultado. Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a 100 MVPs. Hoy estamos con Ricardo, después de ¿Qué tal, unas Anto? semanas bastante fuertes, ¿cierto, Ricardo? Un Yo- poquito, pero estuvo muy bien, ¿eh? Yo estuve en Berlín hablando en UX DX sobre el futuro de diseño. Súper. Y yo Y, estaba en... Y dale, perdón. no, dale tú. Ya. No, iba a decir que yo estuve en el UXDX, pero en New York, y cada uno tuvo una experiencia diferente. La mía fue solamente de la audiencia, pero Ricardo sí tuvo el estado, ahí estuvo en el presentando, hablando, siendo el speaker como tal. Entonces, Ricardo, cuéntanos un poquito cómo te fue antes de que arranquemos el tema de hoy. Sí, muy bien, no, la conferencia estuvo muy interesante. Tuve la oportunidad de hablar con diferentes líderes, tanto de producto, por ejemplo, en Miro, Airtable, ah, Mm. en- y todos estos líderes están pensando mucho cómo es que están cambiando las cosas y evolucionando para diseño, trabajando con sus áreas, con producto, con marketing, la, con con una mezcla entre datos y research, que es muy interesante. Y mucho del tema de la conferencia fue sobre cooperación, sobre colaboración y cómo es que nos estamos ya alineando mucho más de hace 5 años, por ejemplo, en entender cómo trabajamos más rápido y por eso el tema de hoy es tan relevante. Pero creo que ese tema de colaboración y de trabajar juntos a través de funciones es muy importante y va a ser muy desarrollado en los próximos 2 o 3 años. Entonces, Michelle, yo pienso que después deberíamos poner en nuestra lista un tema de estos de colaboración para compartir con la audiencia lo que está pasando en este momento y cómo es que estamos cambiando, moviéndonos adelante. Y yo le adicionaría dos cosas o otros dos temas a Dale. nuestras charlas. En el UXDX en el que yo estuve, se habló mucho también del balance, pero entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, entre Total. cómo hacer un research basado no solamente en lo que yo voy e investigo y hablo con los usuarios, con los stakeholders, pero también lo que me dice la data. O sea, y ese es un tema que creo que toca hablarlo. Y lo otro es la inclusión del AI en nuestro nuevo mundo y el mundo del producto, del diseño, del desarrollo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien interesante que también podemos hablar para que más adelante le podamos dar tips a nuestra audiencia, si son product managers, si son diseñadores, si son developers, lo que sea, pero cómo adoptar la inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Y el AI viene sin siquiera decirlo, por eso no lo mencioné. Todos los temas están mirando a inteligencia artificial, a lo que tú dices de la parte cuantitativa y cualitativa. Y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, el cualitativo ayudando a crear mejores agentes o mejores estructuras en arquitectura de software para poder hacer esta colaboración entre la tecnología y los humanos más rápida. Entonces hay temas muy interesantes con esto y definitivamente deberíamos ponernos en nuestra lista para Así es, así es. Bueno, y el tema de hoy está súper interesante y como tú decías, se relaciona mucho con lo que está pasando en el mundo y es qué significa ser ágil. Ricardo, ¿qué significa ser ágil para ti? Hombre, en nuestro contexto, debería significar movernos más rápido a llegar a un objetivo común, que ya puede ser un objetivo de negocio, un objetivo de mejorar el producto o un objetivo de mejorarla, darle más valor a nuestros usuarios. Pero lo que me gustaría mucho que habláramos, y quiero escuchar cuál es como tu perspectiva de qué significa ser ágil. Es mucho de lo que la gente tiene en su cabeza que significa ser ágil y lo que realmente pasa en la industria cuando estás aplicando ese ágil como un método, pero también como una especie de ver el mundo de desarrollar producto. ¿Cómo lo ves tú, Michelle? Yo creo que la agilidad, desde mi punto de vista, se puede ver a dos, tres niveles. Un nivel personal, y es tú cómo manejas tu tiempo para ser más eficiente y óptimo. Y creo que desde ese punto
Eh, yo lo hago de una manera muy particular. Yo Ujú. una vez, y hace un par de años, leí un libro que hablaba precisamente de cómo ser más eficiente en su trabajo. Y había una regla, yo la verdad ahorita no me acuerdo, me tocaría buscar el nombre del autor, porque yo me quedé fue con una técnica que tenían, y es la técnica del 3-2-1, por ejemplo. Y organiza tu día de acuerdo a qué es lo que puede esperar, no sé, una semana de respuesta, que ese es el 3, qué es lo que puede esperar una respuesta durante la semana y qué, que es el 2 y qué tiene que ser respondido ese mismo día, que es el uno. Y para mí es algo que me empezó a ayudar, lo adopté interiormente como una de las estrategias que mejor me sirve porque yo llego todas las mañanas, me siento y digo, bueno, ¿cuáles son todas las cosas que tengo que hacer? ¿Cuáles son los correos que tengo, los pendientes que tengo? Y los voy clasificando. Y eso me ayuda a ser mucho más ágil y que realmente las personas o los temas que tienen que ser respondidos en el día se respondan y el resto le voy dando los tiempos que requiera o le voy comentando a las personas cuándo le voy a responder. Eso para mí es como la agilidad de manera personal. Ahora, desde la perspectiva del equipo y más cuando hablamos de producto, pues tú sabes que hoy en día existen muchas metodologías de agilidad, Scrum, Scrumban, Kanban, Lean, que es, bueno, un montón de cosas, Safe, etcétera. Pero yo creo que la agilidad realmente depende de el equipo, depende de la cultura de la compañía. No todo se puede implementar al mismo tiempo, no todo se puede, digamos que presionar para que se implemente. Eso es algo que a veces nos damos cuenta en algunas compañías que dicen, yo quiero implementar hoy Scrum y todos lo hacen. Y uno se da cuenta que dentro de la misma compañía hay unos equipos que les funcionan muy bien, otros que no funcionan tan bien porque precisamente están en un nivel de madurez. Entonces, la agilidad desde la perspectiva de equipo funciona cuando todos estamos alineados, cuando todos conocemos, pero asimismo se puede ir adoptando, digamos que paso a paso. Y con respecto al negocio como tal, creo que la agilidad funciona en un negocio si todos estamos alineados bajo el mismo objetivo, ¿no? Eso es como todo, ¿no? Si todos vamos caminando, si todos vamos en un mismo barco con remos y todos hacemos el mismo esfuerzo al mismo tiempo, pues vamos a llegar a ser ágiles. De lo contrario, es cuando existen las diferentes frustraciones que todos conocemos en nuestra experiencia. Sí, sí, no, yo ¿Cómo te ha ido? estoy. ¿Cómo te ha ido con la agilidad? ¿Cómo está tu agilidad personal? Bueno, hablemos de los tres temas y hablo también un poco de los equipos y de la experiencia que ya he tenido con los equipos a esos tres niveles. Me gusta mucho que traigas la parte personal por dos razones. Una, y no solo diseñadores, hablo de todas las personas que trabajan en este ambiente que estabas hablando, de metodología de Agile y todos los sabores que tiene. De parte personal, yo hago un ejercicio muy similar al que tú estás diciendo de 3-2-1, pero un criterio que yo traigo es el criterio de cuáles son mis indicadores de éxito. Entonces, un indicador de éxito puede ser muy cualitativo, de decir, mi equipo entiende los objetivos. Ujú. O uno puede ser muy cuantitativo de decir, no, vamos a terminar este feature que suba la usabilidad del 20%. O sea, hay cosas que se están midiendo a través del tiempo y los pasos que tú tomas cada día tienen que estar alineados con esto. Entonces, ¿cuál es el efecto que crea para mí personalmente? Que me vuelve más ágil, que hay cosas que son en ese 3-2-1 que apuntan directamente a mis indicadores y hay cosas Ok. en el 3-2-1 que son indirectos o que son indicadores de otras personas o de Me otro equipo. gusta. Entonces, eso me vuelve mucho más ágil porque yo puedo priorizar los que son muy directos a mis indicadores o los indicadores de mi equipo. Y con eso ya creo yo una priorización rápida de todos los días. Me gusta porque recuerden que el tema que estuvimos hablando la vez pasada, bueno, la antepasada era de las métricas. Entonces, ¿cómo unificamos las métricas con la agilidad? Y al final, claro, yo puedo decir que soy ágil de cierta forma si estoy entregando en el tiempo que el resto, y cuando hablo del resto es el equipo, los usuarios, el negocio está esperando y eso me puede decir, digamos, si voy por un buen camino o no. O sea, al final lo que hablamos esa vez, lo que no se mide es como si no existiera, entonces necesitamos medir para saber que vamos por el buen camino. Y la agilidad, no sé tú qué opinas, pero para mí la agilidad hace 10 años era como todo, o un poquito más, todo un hito, entonces todo el mundo quería Ujú. irse hacia la agilidad. Hemos venido por una transición en la cual la agilidad se ha venido adoptando a través de estas metodologías ágiles.
y demás, hoy siento que los que estamos trabajando más desde la perspectiva de la tecnología, hemos venido adoptando y lo hemos venido interiorizando, algunos más fácil que otros, algunos han ido por un camino plano, otros han ido por un camino, como decimos acá en Colombia, pero entonces con que uno se encuentra Escarpado. piedras, así que está con huecos o está en tierra, entonces como que resbaladizo también. Sigue existiendo un montón de empresas que están que están súper desconectadas de este mundo de la agilidad y que para mí, obviamente, generan, quieren hacerlo, no saben cómo, pero también siento que se están quedando un poco en ese grupo de los que en algún momento, con todo lo que está pasando y la velocidad en la que vamos, pueden que se queden muy atrás y no tengan el combustible para poder meterle ese turbo y llegar a alcanzar a otros y perder esa carrera eh, al final, ¿no? Y, y eso es precisamente por lo cual yo comienzo hablando mucho de indicadores, porque básicamente hay una frase central que estas personas de UX UX estuvieron compartiendo en Alemania, y es esta hipótesis de que si tú tienes los indicadores correctos, eso vale más que la cultura, que la cultura es lo que define la estrategia. Entonces tienes que tener esos tres como uno siguiendo al otro, indicadores y por lo tanto objetivos, que tocan en tu cultura y tus valores. Y esos son los que van a perfilar esa estrategia para que tú seas exitoso, porque lo que tú dices es muy cierto. Hemos interiorizado el Agile, ya como más allá de la metodología, como una manera de ser efectivos en términos de costo, en términos de llegar al mercado, no necesariamente solo lo que hablaban hace 15 años de velocidad o más tickets o más features. Eso ha evolucionado mucho más a una efectividad total de costo y beneficio. Entonces, ¿por qué lo digo así? ¿Y por qué me suena tanto lo que dices? Porque eso también funciona para los individuos, que es lo que nosotros como un diseñador individual o como un product manager individual, sin pensar en equipos o management, trae a la mesa. Tiempo. El tiempo, es lo que yo le digo siempre a mis equipos, el tiempo es una inversión, tanto como podría ser el. Entonces, cuando piensas en ser ágil, lo que estás pensando realmente es cómo yo puedo moverme lo más rápido posible con el tiempo disponible y sabiendo que no puedes cubrir todo lo que se te está pidiendo. Y esa es un poco la tensión de por qué es tan importante mapear, priorizar, traer esto a la mesa. Y si cada persona en un equipo hace esto y después lo ponen junto y tienen los mismos indicadores, por ejemplo, lo que tú decías, es un equipo exitoso y va a ser un equipo que va a ser ágil, independiente. Me encanta lo que dices porque hay varios puntos que quiero resaltar. Uno es el Dale. tema del tiempo. El tiempo es muy importante, como tú lo dices, y el tiempo es una inversión. También todo el como cambio que debería estar pasando en las compañías. Si el tiempo es inversión, yo no deberías convertirme en un equipo que se enfoque solamente en el delivery de funcionalidades, ¿no? En esa entrega constante, porque, claro, a mí me van a medir y me van a decir, de las 10 historias que tú te comprometiste, entregaste 9, 10, perfecto, un super equipo, qué velocidad, qué sincronización, qué madurez y demás. Pero nos hace falta una parte súper importante, que es toda la del resultado, Discovered, claro, right? del impacto al negocio. Entonces, cuando yo Claro. relaciono el tiempo, que es la inversión, versus el resultado del negocio, es cómo yo hago para que realmente esa inversión no sea solamente entregar, entregar, entregar algo que puede que no tenga impacto, sino cómo priorizo y la inversión realmente la estoy poniendo donde es. Es como cuando uno habla de sus propias finanzas personales, ¿no? Uno quisiera que esos excedentes de dinero que uno tiene ponerlos en unos proyectos o unos activos financieros que realmente generen la rentabilidad que uno espera. Si uno los invierte o los gasta, pues obviamente se van a perder. Yo estoy, digamos que generando cierto manejo del dinero, pero pues el dinero al final no va a tener ningún objetivo que es crecer mi patrimonio, ¿no? Entonces, un poco también esas similitudes para que nuestra audiencia entienda que el tiempo, inversión y la inversión es hacerla en algo que tenga un objetivo claro.
para tener un objetivo claro tengo que entender cuál es la estrategia, ¿no? Y ahí yo creo que la agilidad también se conecta mucho con esa estrategia. Yo quiero ser ágil, pero ¿por qué? ¿Y cuál es el impacto que realmente la agilidad puede tener en mi negocio? Yo quiero ser ágil no solamente al entregar nuevas funcionalidades o a mejorar los errores que hoy tiene mi producto, sino que yo también quiero ser ágil a la hora en que soporto a las personas cuando tienen un problema, ¿no? Porque a veces la agilidad la vemos solamente en la tecnología y realmente las metodologías de agilidad nacieron para hacer el desarrollo de software mucho más ligero y poder probar mucho más rápido, ¿no? Es como el time to market es importante, hagamos algo pequeño, probémoslo, lo vamos iterando, lo vamos incrementando. Pero cuando uno también lo extrapola al negocio, pues uno dice, listo, el equipo dueño del producto lo está entregando de una manera eficiente, está enfocado en los resultados, pero ¿cómo hago que el resto de la compañía entienda que la agilidad también es tener una respuesta rápida a las solicitudes de los clientes, tener una respuesta a las quejas, no sé, tener onboardings mucho más eficientes, todo eso, digamos que está encapsulado en la agilidad. ¿Tú qué opinas? Sí, claro, total. Eso que esa parte de cómo es que tú eres ágil para llegar a un objetivo es crucial y realmente es como como en el núcleo de realmente de lo que hacemos y lo que podemos traer al negocio. Para complementar un poco lo que estás diciendo y traer un poco un ejemplo que es muy, muy relevante para mí en este momento. Lo otro lado de esa conversación, cuando tú piensas en un producto nuevo o en un feature nuevo, ser ágil también cuenta mucho. Y Ujú. es, por ejemplo, estamos desarrollando un nuevo producto que por supuesto no puedo hablar de él aún, pero Confidencialidad, sí, sí, confidencialidad. sí, claro. Pero eso es un producto muy interesante y es un nuevo mercado o potencialmente un nuevo mercado. Entonces, estamos tratando de trabajar con los analistas de datos y también con los investigadores de usuario y, por supuesto, con producto e ingeniería para poder entender quiénes son esos consumidores, no solo que necesitan lo que queremos ofrecer en ese producto, sino también cuáles son los que están listos para integrar esa solución a su sistema. Y encontrar ese cruce de los dos es ágil de dos maneras. Uno es porque pues toca moverse rápido, hablar con mucha gente y todo esto, y eso es una buena inversión del tiempo, porque va a esta segunda cosa que es el reducir el riesgo de inversión. Entonces, Es si tú eres un buen ágil punto. y fallas y dices, este cliente no es, pero este cliente sí es, y este cliente ya está listo, has reducido el tiempo de ingeniería en meses y has llegado mucho más cerca al valor también en meses, porque ya sabes con quién hablar para entender cómo hacer el mejor producto posible. Y es un poco en el ejercicio que estamos en este momento de encontrar estos consumidores y hablar con ellos de una buena manera. Y viene mucho a lo que hablábamos antes. Ahí es cuando tú dices, ¿a qué invierto? Y a qué digo que no invierto. Y eso es parte de Seraya. ¿Qué opinas tú? Me encanta lo que estás trayendo porque ahí ponemos un nuevo tema sobre la mesa y es la inversión, ¿cierto? Entonces, ya hablamos que el tiempo es inversión, pero también la compañía está invirtiendo en personas, una infraestructura, bueno, un montón de cosas alrededor de lo que queremos nosotros ofrecer de cara al usuario y todo lo que nosotros estemos invirtiendo en algún momento tiene que tener un retorno. ¿Cómo logramos tener un retorno? Como tú dices, siendo muy específicos a la hora de entender qué es lo que vamos a entregar al usuario que genere realmente un impacto importante y que eso al final se convierta en algo que podamos monetizar. Y parte, digamos, de las métricas que nosotros medimos tiene que ver con cuánto yo estoy invirtiendo en cada una de las funcionalidades, experimentos o el mismo producto para que después, una vez lo lancemos, empecemos a entender si ese está teniendo el retorno que realmente estamos esperando, porque yo quisiera siempre medir el ROI, ¿no? El retorno de la inversión que yo estoy poniendo sobre la mesa. Pero hay otro tema súper importante que tiene que ver con cómo hago yo para realmente llegar a entender o ser mucho más específico a la hora de qué quiero desarrollar y demás. Y hay una técnica que yo utilizo que me encanta, no sé si tú la conoces, se llama el Opportunity Solution Tree de Teresa Torres y es una herramienta que te permite realmente no solo entender cuál es tu problema, sino cómo tu problema digamos, lo transfieres o lo transportas a un objetivo específico de resultado y después ese objetivo de resultado lo empiezas a entender como oportunidades para poder atacar ese resultado y de ahí tú empiezas a bajar nivel por nivel por nivel hasta llegar a una especificidad
que te permite a ti casi que, oiga, vamos a probar esto y si esto no funciona, pues sabemos que nos costó X, ¿cierto? Y vamos a pasar a la otra y la otra sí nos funcionó, por lo cual vemos si esa otra se puede pagar no solamente el experimento de esa, sino el experimento anterior. Ahí es un juego de una muy buena priorización, de técnicas, de especificidad, de un buen research, de un buen entendimiento del negocio versus la necesidad del cliente, que te permite a ti realmente decir, oiga, el tiempo que yo estoy dedicándole a toda esta investigación, a todos estos experimentos, a todos estos desarrollos, está pagando porque yo estoy siendo muy específico a la hora de poder implementar o poder testear una nueva funcionalidad o una nueva idea de negocio que estoy teniendo, ¿no? Y eso creo que ayuda un montón a que ser ágil realmente también tiene que ver con qué tan rápido yo genero ese retorno para la compañía. Sí, claro. Y un poco más, hablemos un poco de cultura, porque es que eso también tiene que ver mucho de cómo es que la gente está De viendo esto acuerdo. como equipo. De lo que estás diciendo que a mí me suena mucho es cuando utilizas, por ejemplo, la Opportunity to Solution Tree de Teresa, y deberíamos poner ese link en la descripción. Hay dos cosas que pasan ahí. Una, tú vas mucho más rápido a llegar a estas hipótesis para poder probarlas. Vas a sacar preguntas en cosas que dices, pero esto yo lo veo como una oportunidad, pero realmente no sé cómo contestar unas Ujú. preguntas que tengo sobre eso, que me parece increíble porque puedes ya activar a la persona de research, a la persona de tecnología, porque se habla mucho de los datos que tienen disponibles, cómo es que la AI va a venir, todas estas cosas. Pero cuando hablamos ya la segunda cosa que pasa es que las equipos pueden tener estas herramientas y lo que yo he visto que pasa seguido es que toman lo que tienen en su cabeza, que está bien, y lo ponen en ese Opportunity Tree o en otros frameworks que hay para poder utilizar esto, ¿cierto? Ujú. Aún un Business Canvas o una cosa así. Y en ese momento hay un riesgo de no verificar, de no validar, de no recoger la evidencia que necesitas, porque muchas veces lo que nosotros tenemos en la cabeza pueden ser intuiciones muy buenas, pero al mismo tiempo pueden estar equivocadas. Y lo que De Agile nos acuerdo. permite es darle vueltas a esto y saber en qué clase de cosas hay que fallar y en qué clase de cosas no. Entonces el peligro aquí no es solo no validar, sino es no, vamos adivinando cuáles son, Ese es otro que podemos poner acá. a separar esos entre unos y otros, las conversaciones entre individuos, pero también con los ejecutivos, por ejemplo, o entre product manager y diseñador, son mucho más fáciles porque ya dices, ya sabemos que esto es una Ujú. intuición, que estamos adivinándolo porque somos expertos, pues preguntémosle a los usuarios. O no, ya tenemos evidencia, entonces ya cogemos esto como una especie de hipótesis que ya podemos validar con producto. Mucho esta priorización para poder ser más allá y estar desarrollando las cosas que realmente valen y que tú estás listo para poder evaluar en ese momento. Entonces, esa cultura de entender cómo se falla, de tener el suficiente espacio psicológico de seguridad, pero también confianza con tu equipo para poder hablar de qué es una cosa que adivinamos, un guess, y cuáles son las cosas que son fact. Incrementa la confianza de ese trust que el equipo tiene que tener en sí mismo y también incrementa esa confianza en las hipótesis para poderse mover adelante. Y es un win-win, es un círculo virtuoso que llaman para el equipo. Total, y hay algo que queremos invitar también a la audiencia y es no tengan miedo. Al principio, las primeras iteraciones siempre son dolorosas, siempre están llenos de piedritas medianas, pequeñas, grandes. Y la frustración puede venir en el camino, ¿cierto? Porque uno a veces dice, oiga, pero no logré cumplir, no logré impactar, no logré realmente iterar como yo quería. Y eso es normal. Todos los que hemos pasado por ahí hemos identificado que al principio, cuando un equipo arranca a hablar de agilidad o desde la perspectiva misma personal, las primeras iteraciones, mientras uno va adaptando y uno va entendiendo la forma en que se implementa, pues genera ciertas fricciones. Pero a medida que vamos, como todo, ¿no? La práctica hace el maestro. Entonces, a medida que yo voy iterando, 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 cada vez me vuelvo digamos, una persona mucho más experta a la hora de no solamente definir, sino que también a la hora de lo que decía Ricardo,
pensar, asumir, crear esas hipótesis que van a decir, oiga, yo creo que por acá es. Yo ya he venido iterando, ya conozco mucho mejor mi equipo, ya conozco mucho mejor las habilidades, las capacidades, conozco mejor a mi usuario, conozco mejor a mis stakeholders, conozco mejor mi industria. Así con tiempo, teniendo una mejor confianza en nosotros mismos y esos a veces temores que tenemos de, oiga, no voy a tener no voy a tomar una decisión correcta, pues van cada vez disminuyendo. Muy posiblemente al principio la probabilidad de error puede ser mayor, pero a medida que vamos iterando, cada vez es menor. Entonces también lo que los invitamos es, la agilidad es un tema que está en el día a día de nosotros, adoptémosla, aprendamos a adoptarla, pero no paremos si estamos fallando, sigamos intentándolo. No sé tú qué opinas con respecto a esto, Ricardo. Total, y lo que tú dices del miedo es muy importante y parece que fuera trivial, pero no lo es. Cuando viene una persona con poder, un ejecutivo, y te dice, hey, tienes 2 semanas para resolver esto. Y es miedo porque no hay cosas que tú no sabes o cosas que no has tenido la oportunidad de investigar o, hay una cantidad de, 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 cosas que te limitan. Y lo importante es para mí es tres cosas. Una, comunicar. Ujú. La segunda, apoyarte en el equipo y dejar que el equipo se apoye en ti, en términos de cultura, para que puedan hablar de cuándo han fallado y cómo van a corregirse juntos, de la dirección. Y la tercera, que es muy importante y que tratamos mucho de hacer en los equipos que yo siempre estoy, es ser curioso. O Aún cuando llega un ejecutivo y te dice, hey, tienes 2 semanas para hacer esto, o te llega un cliente o un inversionista, hay preguntas que tú puedes contestar con ellos y alinearse porque de pronto la prisa que tienen ellos es algo que tú puedes ayudar a cambiar, de pronto a reformar, de pronto a romperlo entre retos más chicos, que es parte de lo que hacer ágiles, que es volver los problemas manejables para poder cerrarlos más rápido. Y eso de estar curioso, de hacer preguntas, de escuchar, es una de las cosas que yo le recomendaría a nuestra audiencia pues, que comenzara. Como el punto de comienzo es esas preguntas y salir de ahí para poder resolver todas esas presiones que tenemos cuando tratamos de hacer nuevos productos. sí, y yo le agregaría ahí también que la iteración no solamente funciona para saber si nuestro producto está funcionando, sino también al interior. Acuérdense que casi todos estos son frameworks de trabajo, no significa que tenemos que nosotros implementarlos digamos, al detalle, porque precisamente son frameworks que dan la flexibilidad para que tú tomes, adoptes, modifiques según tu cultura, según tu producto, según tu equipo y demás. Entonces, la iteración también en este flujo como lo estábamos haciendo hoy no funcionó, hagamos unas modificaciones y vamos testeando también para que nosotros cada vez nos sintamos más cómodos a la hora de adoptar la agilidad en nuestra, digamos, vida personal, en nuestra vida profesional y pues obviamente a nivel general de negocio. Entonces creo que eso es bastante importante. Aquí hemos hablado de cosas muy chéveres. Hemos hablado de la importancia de las métricas, de la importancia de los frameworks, de la importancia del tiempo como una inversión, de la inversión en sí, el miedo y la frustración, pero también de cómo vamos a hacer nosotros, digamos, cuando nos decían, pares, inténtalo e inténtalo hasta que lo logres, ¿no? Entonces, esa constancia. Sí, y desde el punto de vista personal hemos hablado de no tener miedo a fallar, planear para fallar y poder hacerlo como equipo, crear ese espacio psicológico para poder ayudarnos unos a otros y sobre todo siempre ser curiosos, iterar para poder moverse siempre adelante y hacer progreso, que es muy importante. Am, pues, Michelle, y es muy interesante que no hablamos de los métodos en sí y lo que tú dijiste al final, creo que es una buena nota para cerrar herramientas y estos métodos de que si eres Scrum, que no eres Scrum, que no, que eres parte Waterfall, que no, que haces más Jira Tickets, son herramientas para ayudarte a ser ágil, pero no son la agilidad en sí. Y lo que acabas de decir, pienso que es una de las lecciones más grandes que yo he recogido a través de trabajar en muchos MVPs con Agile. Lo importante, como decías, es que el equipo se mueva adelante, haga progreso y logre triunfos juntos. No que lleven un método al detalle, porque el método simplemente es una herramienta. Y es que al final ya está en nosotros y está en el equipo. Exacto. Es una guía y la guía nosotros la vamos absorbiendo, pero somos nosotros quien la vamos a llevar adelante y la vamos a lograr. Entonces, por eso creo que también, y ya para finalizar, veo que en este nuevo mundo
ya empezó a estar tan interiorizada más que todo en las empresas tecnológicas que creo que el rol del Scrum Master o el Agile Coach está empezando a desaparecer un poquito porque ya todos están empezando a adoptarla tan bien que cualquiera lo podría llevar. Entonces creo que también es un mensaje para a pasar más adelante con la agilidad y creo que esa es otra conversación que podemos tener del futuro de los productos y el desarrollo de productos. Sí, 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 creo que tenemos ese tema más fundacional que viene de cómo es producto y cómo es diseño y cómo lo estamos yendo moviéndonos adelante. Pues ténganse en sintonía porque ya vienen esos temas aquí a 100 MVPs. Así es. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, Recuerden que estamos posteando estos videos en nuestro canal de YouTube cada 15 días y pues les cuento que tenemos una lista muy larga y pronto también tendremos invitados para que no solamente nos escuchen a nosotros, sino también escuchen otras perspectivas, otras experiencias y esperamos tener invitados no solamente de Latinoamérica, sino de Estados Unidos. Así que tendremos. Gracias a ti. Sí, lo mismo te digo y gracias a todos. Hablamos pronto. Gracias, chao. Chao, chao.